desarrollar la primera parte de cirugía que corresponde patología quirúrgica de esófago, peritonitis, abdomen agudo y parte de hemorragia digestiva. Bien. Antes de desarrollar la patología quirúrgica del esófago, vamos a rápidamente hacer un recuerdo anatómico. El esófago, anatómicamente, tiene una longitud de 23 a 25 centímetros de largo. Sin embargo, cuando nosotros encontramos un resultado a la endoscopía digestiva alta, esta aparece con una longitud de aproximadamente en promedio 40 centímetros. Estos 40 centímetros es cuando es medido el esófago desde la arcada dentaria. Para su estudio, nosotros vamos a tener en la parte proximal, vamos a tener que está cerrado el esófago gracias al esfínter esofágico superior. La parte distal está cerrado por el esfínter esofágico inferior. Histológicamente presenta una capa muscular circular interna y una longitudinal externa, y que el tercio superior está constituido por músculo estriado y los 2 tercios distales está formado por músculo liso. Las capas del esófago estas son la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. El esófago es un órgano, una víscera digestiva, no presenta serosa. Esta inervación, el esófago está inervado por fibras parasimpáticas que vienen del nervio vago y fibras eferentes simpáticas. En cuanto a su irrigación, en la parte superior, a nivel cervical, está irrigado por la arteria tiroidea. A nivel torácico está irrigado por ramas directas que vienen de la aorta torácica. Y a nivel abdominal, la arteria gástrica izquierda, rama del tronco celíaco, rama de la aorta. Entre 40 y 100 milímetros de mercurio. El esfínter esofágico inferior presenta una presión normal que va de 10 a 45 milímetros de mercurio. Una presión en el esfínter esofágico inferior por encima de 45 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hiperpresión o una hipertonía a este nivel que es característico de la patología de la calasia. Una hipertonía del esfínter esofágico inferior, característico en acalasia. Cuando hay menos de 7 milímetros de mercurio en este esfínter, vamos a hablar de la posibilidad de reflujo gastroesofágico. En cuanto a las ondas peristálticas en el esófago, tenemos el tipo de ondas primarias que aparecen con la deglución y siguen con la relajación del esfínter esofágico inferior. Ondas patológicas que no permiten el avance del alimento. Dentro de las patologías del esófago tenemos las patologías primarias del esófago más frecuentes, no entren dentro de ninguno de estos tres patologías, se agrupan como alteraciones motoras no específicas. De hecho, lo más frecuente es la esofágica y tenemos 5 milímetros de mercurio. Esófago, el cuerpo del esófago se dilata, se distiende porque su peristalsis empieza a disminuir, como dije, a la hipertonía del esfínter esofágico inferior. Hay un aumento de la presión intraesofagiana en relación a la intragástrica. En el espasmo difuso del esófago, de más de 10 a 30% de las deducciones multifásicas y de gran amplitud.
En el esófago, en cascanueces, se va a presentar ondas contractistales de gran amplitud, más de 180 milímetros de mercurio, asociado a ondas prolongadas, saltismo normal. Y todas aquellas características que sean algunas de la calasia se asocian como alteraciones motoras no específicas. Bien, decíamos que el trastorno motor primario más frecuente del esófago es la calasia. Y la calasia se define por ausencia de ondas peristálticas en el cuerpo del esófago, y esto hace que el cuerpo del esófago se dilate, se distienda, y una hipertonía o una mala relación esofágico inferior. La causa de la calasia es desconocida. Se han propuesto teorías infecciosas como de infección por virus, por el virus de Chagas. Otros hablan de teorías autoinmunes. Sin embargo, no está completamente establecido cuál es la causa de la calasia. La incidencia está alrededor de 1 cada 100.000 habitantes, y de acuerdo al sexo da igual, la incidencia es igual tanto en mujeres como en varones, y el grupo etario donde se presenta es igual. Entonces decíamos que la causa de la calasia no está completamente conocida, pero lo que se sabe es que hay una disminución de las neuronas inhibitorias, y las neuronas excitatorias están en igual cantidad, pero como disminuyen las neuronas inhibitorias, entonces aparentemente, relativamente, hay más neuronas excitatorias. Hay pérdida de neuronas del plexo mioentérico, y esto está asociado, como dije, teorías autoinmunes, porque se han detectado anticuerpos anticélulas del plexo mioentérico. Y hay teorías neurotropas, porque se han encontrado virus neurotropos en tejidos de esofágicos. Clínicamente, como hay una gran dilatación del cuerpo del esófago, no va a permitir que se elimine el alimento, que transite el alimento, asociado a una hipertonía del esfínter esofágico inferior. Esta hipertonía va a generar gran dolor. Entonces, tos nocturna, puede haber broncoaspiraciones, y esto a la larga puede llevar a neumonías, el dolor torácico, sobre todo si hay lesión mucosa. Pero el diagnóstico se va a realizar gracias a la radiología. Habíamos visto una radiografía de esófago contrastada, en donde se observa una gran dilatación del cuerpo esofágico. Vamos a encontrar una hipertonía del esfínter esofágico inferior, asociado a una ausencia de relajación o relajación incompleta con la deglución, y en el cuerpo del esófago va a haber aperistalsis o disminución de la peristalsis. En endoscopía alta se va a observar la gran dilatación del cuerpo esofágico y la disminución del calibre a nivel del esfínter esofágico inferior. Sobre todo la endoscopía alta se realiza para encontrar diagnósticos diferenciales. Dentro del diagnóstico diferencial de acalasia vamos a encontrar el cáncer del esófago distal, patologías como la infección, la candidiasis esofágica. Podemos encontrar imágenes sugestivas de pseudoacalasia. Mediastino, que nos indica una dilatación del cuerpo esofágico y ausencia de la cámara gástrica. A la radiografía contrastada observamos lo mismo, dilatación del esófago, y típico esta terminación en pico de pajarito, típica de la acalasia. Radiografía de esófago contrastada, gran dilatación del cuerpo del esófago asociado a una terminación en pico de pajarito final. La manometría, vamos a encontrar una hipertonía a nivel del esfínter esofágico inferior y una ausencia de peristalsis a nivel del cuerpo.
La endoscopía, como les había dicho, sirve para descartar malignidad en los casos de pseudoacalasia, sobre todo en pacientes que están por encima del grupo etario, o sea, edad de 30 años, a corto de 6 meses de enfermedad, una rápida y excesiva pérdida de peso, una dificultad para pasar el endoscopio. Se puede encontrar además asociado en la tomografía una pared mayor de 10 milímetros y a la ecoendoscopía también se puede observar para hacer el diagnóstico diferencial con malignidades del esófago distal. Descartar que no haya también candidiasis esofágica dentro del diagnóstico diferencial de acalasia, así como esclerodermia o, como dije, cáncer infiltrante del cardio. Y si bien habíamos dicho, acalasia es una patología motora en la cual hay una pérdida de la peristalsis del cuerpo esofágico asociado a una hipertonía del esfínter esofágico inferior. No se conoce exactamente cuál es la causa, solo tenemos teorías, las teorías autoinmunes, las teorías infecciosas. Al no saber cuál es la causa, el tratamiento está dirigido hacia los síntomas. Y los síntomas en general van a estar dados gracias a esta hipertonía del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, el tratamiento está destinado a que debe de ceder o tratar de mejorar o disminuir esta hipertonía del esfínter esofágico inferior. De esta manera vamos a tener tratamiento médico. Y si no cede al tratamiento médico, o si tengo un paciente joven y que va a estar sometido a tratamiento médico durante largo tiempo, quizás prefiera mejor aún un tratamiento quirúrgico que lo pueda restablecer más rápido a sus funciones o disminuir los síntomas de manera más rápida. Entonces, en el tratamiento de la acalasia, el tratamiento tiene como objetivo disminuir la hipertonía del esfínter esofágico inferior. ¿Y cómo se hace? Dentro del tratamiento médico vamos a tener el tratamiento farmacológico que se hace con los nitratos vía oral, así como con los antagonistas de calcio vía oral. Normalmente cuando es el inicio de la enfermedad, la vía oral, el tratamiento farmacológico vía oral va a ceder la hipertonía del esfínter esofágico inferior. En pacientes ancianos de alto riesgo quirúrgico se prefiere la inyección clínica. Esto se hace por vía endoscópica, se hace en los 4 cuadrantes, se inyecta toxina botulínica a nivel del esfínter esofágico inferior. Y lo que va a hacer es relativamente relajar esta hipertonía del esfínter esofágico inferior. La desventaja de la inyección de toxina botulínica es que esto va a recidivar cuando tenga su tiempo de vida media, ceda un tiempo de vida media, que es aproximadamente 6 meses, nuevamente requiere otra inyección de toxina botulínica. Entonces, va a recidivar y va a requerir nuevos procedimientos en 6 meses. Y dentro de procedimientos médicos también tenemos la dilatación neumática. Endoscópica, puede relajar este esfínter esofágico inferior. Dentro de la desventaja de la dilatación neumática está que puede ser tan amplia la dilatación que puede perforar el esófago distal. Y finalmente, cuando no cede al tratamiento médico, vamos a pasar al tratamiento quirúrgico. Y como lo que se trata es de relajar este esfínter esofágico inferior, lo que se hace es una incisión entre 7 a 5 centímetros a nivel del esfínter esofágico inferior, o sea, una miotomía, una esófagomiotomía a nivel del esfínter esofágico inferior. Y esta cirugía se conoce como la esófagomiotomía de Heller. La cirugía se puede hacer por vía convencional, abierta, o también por vía laparoscópica. Ahora, si yo hago una incisión a nivel del esfínter esofágico inferior como reacción adversa o como complicación, puedo tener de que se relaja tanto el esfínter esofágico inferior, entonces voy a tener reflujo gastroesofágico. Entonces, este tipo de cirugía, la esofagomiotomía de Heller, debe estar asociada a una cirugía antirreflujo.
Y dentro de las cirugías antirreflujos tenemos las fundoplicaturas. Es decir, que el fondo gástrico hay que ponerlo alrededor del esófago abdominal a manera de una bufanda, y esto se llaman las fundoplicaturas, que pueden ser completas, fundoplicatura de Nissen, o parciales, fundoplicatura de Toupet. Bien, ahí tenemos nuevamente el tratamiento de la acalasia, puede ser con fármacos, es un efecto inmediato, tiene como efectos adversos sobre todo los inhibidores de calcio, la cefalea, puede haber hipertensión, es bien aceptado y de rápido inicio, y puede estar como desventajas efectos secundarios como taquifilaxia, y puede ser también poco efectivo. En pacientes de muy alto riesgo quirúrgico se prefiere la inyección de toxina botulínica. Como efecto secundario a la inyección va a haber dolor, hay una baja morbilidad y una moderada duración, requiere repetición de la inyección en 6 meses, y la dilatación neumática a nivel del esfínter esofágico inferior puede traer como complicación la perforación esofágica. La parte quirúrgica tenemos que tiene un efecto beneficioso largo. Como efecto secundario, si no se hace una fundoplicatura, puede tener el reflujo gastroesofágico, solo que, bueno, en este caso las ventajas es más eficaz, es más duradero, el tratamiento es más caro y la recuperación un poco más larga. Bien, la esófagomiotomía de Heller consiste a nivel del esófago abdominal, hay que hacer una incisión longitudinal siguiendo el eje del esófago, y esto va a relajar el esfínter esofágico inferior. Para prevenir el reflujo gastroesofágico, este fondo gástrico hay que disecar la parte del fondo gástrico y hacer una cirugía de fundoplicación. Esta cirugía es preferida más hacerla por vía laparoscópica. Bien, entonces hay pacientes, se puede usar este algoritmo para el tratamiento de la acalasia. Hay pacientes con riesgo operatorio aceptable, en este caso. Depende también de en dónde se encuentra el paciente, si hay experiencia endoscópica o hay experiencia quirúrgica. Se puede ir tanto a la dilatación neumática o se puede ir directamente a la cirugía, la miotomía, la esófagomiotomía. Si no se resuelve, puede repetirse la dilatación neumática o en estos casos, en algunos casos, la dilatación neumática trae como consecuencia luego de la cicatrización o estenosis o esofagitis que hay que tratar posteriormente. Si esto no se resuelve, hay que repetir después de la cirugía en dilataciones con balón. Pero si el riesgo quirúrgico es muy alto, se prefiere tratamiento médico, si no, dilataciones con bujías, o mejor aún, sobre todo en pacientes de ancianos de alto riesgo quirúrgico, la inyección con toxina botulínica es la mejor opción de tratamiento para pacientes con riesgo operatorio alto. Bien. La segunda patología en primaria de esófago tenemos el espasmo esofágico difuso. Es típica esta imagen, el espasmo esofágico difuso, imagen en sacacorcho a la radiografía con. Igual que la acalasia, la etiología es desconocida. Algunos hablan que se debe a un conjunto de trastornos motores de una sola enfermedad y constituye un único aspecto o un fenotipo diferente conjuntamente con la acalasia. La clínica va a ser el dolor torácico por esa estenosis, por estas hipertonías, disfagia, son contracciones de gran amplitud prolongadas que no se propagan y no permiten que pase el alimento. Como dije, es típica esta imagen a la radiografía de esófago contrastada, imagen típica en sacacorcho, es el espasmo esofágico difuso. El diagnóstico se hace con la manometría y hay que entrar al diagnóstico diferencial con neurosis, la angina de pecho. El tratamiento de la misma forma derivado de los nitratos o antagonistas de los canales de calcio. Si no cede al tratamiento médico, se puede ir también a la dilatación neumática o hacer múltiples miotomías en el cuerpo esofágico.
Bien, hablemos ahora de los divertículos esofágicos. Antes de ello, vamos a clasificar a los divertículos en el tracto digestivo. En el tracto digestivo, los divertículos pueden ser de toda la pared del tracto digestivo, en ese caso son divertículos verdaderos. Ejemplo de ello, por ejemplo, es el divertículo de Meckel. Este es un divertículo verdadero porque tiene todas las capas, en este caso del intestino, que es el ilio. Diferente de los divertículos que producen la diverticulitis a nivel del colon. Estos son pseudodivertículos o falsos divertículos porque solamente tienen mucosa y submucosa. A nivel del esófago, en el tercio superior del esófago, tenemos también el divertículo de Zenker. Este divertículo es un pseudodivertículo porque solo tiene mucosa y submucosa. Bien, entonces tenemos los divertículos en el tracto digestivo pueden ser verdaderos porque tienen toda la pared completa de la víscera. Estos normalmente son congénitos y ejemplo de ello tengo el divertículo ileal de Meckel. Tenemos también los falsos divertículos o pseudodivertículos. Estos solo tienen mucosa y submucosa. Son adquiridos porque normalmente se deben a un aumento de la presión intraluminal. Por ejemplo, los divertículos del colon, de la diverticulitis, de la diverticulosis, se debe un aumento de la presión dentro de la luz del colon. Y lo que protruye es mucosa y submucosa. También el divertículo de Zenker, es un divertículo del tercio superior del esófago, se produce por un aumento de la presión intraluminal a nivel esofágico. Como definición, los divertículos esofágicos son dilataciones circunscritas de forma sacular, permanentes, que se originan en la pared esofágica y están unidas a la luz visceral mediante un pequeño cuello. La causa de estos divertículos esofagianos es estos son raros y son generalmente hallazgos radiológicos en screening, en pacientes que acuden para chequeos, toma una radiografía y se observa el divertículo como hallazgo. En todo el esófago podemos dividir a los divertículos dentro de la luz esofágica y tenemos los divertículos por pulsión, de aquellos que se producen por un proceso inflamatorio alrededor del esófago y que van a traccionar la pared del esófago. Entonces, los divertículos en el esófago son o por pulsión, por un aumento de la presión intraesofágica, o por tracción, por un proceso inflamatorio alrededor del esófago. Dentro de los divertículos por pulsión vamos a tener el divertículo faringoesofágico o divertículo de Zenker. Este se produce por un aumento de la presión dentro del esófago en una zona donde se produce una pérdida del compliance entre el constrictor inferior de la faringe y el músculo cricofaringeo. Se habla de una fibrosis del músculo cricofaringeo que genera una falta de compliance a nivel faringoesofágico y de esta forma protruye una zona de debilidad de la pared esofágica, protruye un divertículo posterior, más frecuente del lado izquierdo. Después tenemos los divertículos del tercio inferior del esófago, divertículos esofágicos o epifrénicos, y los divertículos por tracción, como vemos aquí, un proceso bronquial o broncopulmonar, un proceso inflamatorio, una enfermedad granulomatosa inflamatoria, que puede generar la tracción de la pared esofágica, genera un divertículo por tracción, y estos generalmente están asociados a fístulas traqueoesofágicas. Estos se producen con más frecuencia a nivel del cuerpo esofágico. Los por pulsión son del tercio superior el de Zenker, del tercio inferior los epifrénicos. A nivel del tercio medio del esófago son más frecuentes los divertículos por tracción o epibrónquicos. En el tercio superior
esófago vamos a tener el pseudodivertículo de Zenker. Este divertículo va a formar a nivel de la hipofaringe posterior en una zona de baja resistencia entre el músculo cricofaringio, este musculito horizontal, cricofaringio, y el constrictor inferior de la faringe, este otro músculo que hace una V. Entre el constrictor inferior de la faringe y el cricofaringio se forma un triángulo, el triángulo de Killian. En este triángulo, una debilidad de la pared a nivel de este triángulo va a formar el divertículo de Zenker o pseudodivertículo. Se habla de una fibrosis del músculo cricofaringio. Su presentación es rara, es más frecuente en varones que en mujeres y la edad de presentación más frecuente es encima de los 60 años. Entonces, divertículo de Zenker se forma en una falta de compliance entre el constrictor inferior de la faringe hacia los lados y el músculo cricofaringio que está en horizontal. Una fibrosis del cricofaringio va a formar una falta de compliance entre ambos músculos y se forma una debilidad de la pared a nivel del triángulo de Killian, por donde protruye el divertículo de Zenker. En la clínica vamos a tener disfagia cervical, regurgitación, tos, borborismos cervicales, va a haber halitosis o infecciones respiratorias. El diagnóstico se va a realizar, como vemos aquí, a la radiografía contrastada, se observa la presencia del divertículo, y a la endoscopía alta también se puede observar la presencia de un divertículo, sin embargo, esto tiene que ser bastante prudente porque si no puede perforar el divertículo. El tratamiento, como tengo un divertículo, el tratamiento va a consistir en la diverticulectomía, asociada a la miotomía del músculo cricofaringio. Decíamos, hay una fibrosis a nivel del músculo cricofaringio, ese musculito horizontal que forma el triángulo de Killian. Hay que hacer una miotomía cricofaringia asociada a diverticulectomía. Esto se puede realizar por vía abierta, convencional, o vía endoscópica con una grapadora endogeía. Puede hacerse por vía abierta, una miotomía del músculo cricofaringio asociado a la diverticulectomía. Y los otros divertículos son aquellos, los del tercio inferior. Tenemos el divertículo epifrénico, se encuentra en los 10 centímetros finales del esófago. Estos también son falsos divertículos, se debe a un aumento de la presión intraesofágica. Y los por tracción, que están a nivel del cuerpo esofágico, asociado a un proceso inflamatorio epibrónquico, están asociados a inflamación alrededor del esófago, generalmente por tuberculosis o histoplasmosis. Se encuentran a nivel del esófago medio, estos son asintomáticos y se dan síntomas cuando han formado una fístula esófago-traqueal. Bien, la siguiente patología que vamos a ver del esófago es el reflujo gastroesofágico. Reflujo es enfermedad producida por el flujo retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago. Y los pacientes, cuando se presentan, pueden estar dentro de alguno de los 3 tipos de fenotipos. Dentro del reflujo gastroesofágico, el paciente puede pertenecer al fenotipo de enfermedad por reflujo que genera esofagitis no erosiva, o pacientes se presenta como una esofagitis erosiva, o pacientes que rápidamente van a un esófago de Barrett. En la fisiopatología del ERGE vamos a tener que estar indicado, lo más importante, la alteración de la barrera de flujo. El factor de riesgo más importante en reflujo gastroesofágico es la presencia de la hernia hiatal, y en la hernia hiatal tenemos aquella en la cual la hernia, o sea, el esófago abdominal se
se convierte en un esófago torácico y asciende conjuntamente con el fondo gástrico. Esto se llama la hernia hiatal por deslizamiento o tipo 1, aquella que está fuertemente asociada a la enfermedad por reflujo. Entonces, en hernias hiatales tenemos las hernias hiatales tipo 1 por deslizamiento, aquellas que se asocian a la enfermedad por reflujo, y la tipo 2 paraesofágica, que en raras ocasiones se asocia a enfermedad por reflujo. También como factor de riesgo, dismotilidad esofágica, hipersecreción ácida gástrica o reflujo duodeno gástrico, dismotilidad gástrica, defensa mucosa esofágica alterada, y también existen factores genéticos que llevan al paciente a pertenecer a cualquiera de estos tres fenotipos, a tener un reflujo con esofagitis no erosiva, o a desarrollar esofagitis erosiva, o rápidamente a desarrollar esófago de Barrett. Decíamos que está implicada la barrera antirreflujo, y la barrera antirreflujo está formada por el esfínter esofágico inferior, el hiato a nivel del diafragma y el ligamento frenoesofágico. Forman la barrera antirreflujo. Y en la fisiopatología está asociado una distensión gástrica, un aumento de la presión intraabdominal, el reflujo, el reflujo gastroesofágico. Decíamos que el factor de riesgo más importante en enfermedad por reflujo es la hernia hiatal. Y dentro de la hernia hiatal tipo 1 o por deslizamiento, en la cual el esófago abdominal, que debe estar a este nivel por debajo del hiato diafragmático, se hace mediastinal y asciende conjuntamente con el fondo gástrico. ¿Y cuál va a ser la secuencia cuando hay una exposición prolongada al reflujo, cuando hay reflujo gastroesofágico crónicamente? La evolución va de una esofagitis erosiva hacia el esófago de Barrett, de aquí avanza hacia la displasia y finalmente termina en adenocarcinoma. Entonces, cuando hablamos de factor de riesgo de esófago de Barrett para cáncer de esófago, este factor de riesgo está asociado al aumento de adenocarcinoma. ¿Y qué factores o qué fármacos y hormonas van a esofágico inferior y van a favorecer el reflujo? El reflujo se ve favorecido por la colecistoquinina, los estrógenos, la progesterona. En gestantes es más frecuente el reflujo, por el glucagón, la somatostatina, la secretina. En cuanto a péptidos, está mejor. Favorece el reflujo el péptido inhibidor gástrico, el PIP, el neuropéptido Y. En cuanto a los fármacos, los beta-adrenérgicos, los antagonistas del calcio, barbitúricos, diazepam, la dopamina, la teofilina. Y en cuanto a los alimentos que favorecen el reflujo, tenemos la grasa, el chocolate y el alcohol. En enfermedad por reflujo, más del 50% se van a presentar a la consulta con la sintomatología típica de reflujo. Y la sintomatología típica de reflujo incluye como síntoma más característico la pirosis, asociado a regurgitación ácida, disfagia, orinofagia, puede haber hipo, dolor torácico o epigástrico, pérdida del esmalte dental o náuseas. Pero esta es la sintomatología típica, más frecuente en más del 50% de pacientes. Sin embargo, existen otro grupo de pacientes que se van a presentar con la sintomatología atípica. Y dentro de la sintomatología atípica vamos a tener síntomas pulmonares, como son tos crónica, bronquitis, asma, sobre todo el asma del adulto, o abscesos pulmonares por las pequeñas microaspiraciones, dolor precordial. Síntomas otorrinolaringológicos, tenemos el laringoespasmo, la disfonía, tos persistente, dolor faríngeo, disfagia intermitente, orinofagia, otitis media o falta de un aclaramiento de la garganta.
son síntomas atípicos de reflujo gastroesofágico. Vamos a tener la tos, más o menos 50% de pacientes, dolor torácico igual, y disfonía puede estar presente hasta 50%, hasta 40% de los pacientes. Al examen físico, este no es contributorio en el reflujo, el diagnóstico se hace a la endoscopía y al monitoreo ambulatorio de la pH-metría. Adicional, la cual es positiva al instilar ácido clorhídrico y da positiva cuando hay dolor a la instilación de ácido clorhídrico. A la endoscopía hay una clasificación de Los Ángeles de la clasificación de esofagitis. Y esta clasificación de esofagitis dice que en el grado A, endoscópicamente, hay más de una ruptura de la mucosa, pero estas rupturas son pequeñas, menos de 5 milímetros, y no atraviesan los pliegues. En el grado B tenemos más de una ruptura de la mucosa, pero estas tienen más de 5 milímetros, pero no atraviesan los pliegues esofágicos. En el grado C hay ruptura de la mucosa, pero atraviesan los pliegues esofágicos y comprometen menos del 75% de la circunferencia esofágica. En el grado D está comprometido más del 75% de la circunferencia esofágica. Cuanto al monitoreo ambulatorio del pH, la simetría, la ventaja es que es portátil. Se pueden hacer tanto estudios a corto plazo como a largo plazo, o sea, tan corto como 15 minutos o tan largo como 24 horas, y sirve para valorar la capacidad del esófago de eliminar el ácido. Mide la presión del esfínter esofágico inferior, registra el número de episodios de acidez a nivel esofágico, y permite relacionar estos episodios de acidez con los síntomas. En la prueba de Bernstein hay que instilar ácido clorhídrico al 0,1 normal, a 6 a 8 mililitros por minuto, y es positiva cuando el paciente presenta dolor a la instilación del ácido clorhídrico. El tratamiento de la enfermedad por reflujo sigue los siguientes pasos. Hay el tratamiento con las grasas, el chocolate, el alcohol, entonces hay que tratar de evitar ello. Cambios en el estilo de vida, hay que la ingesta de alimentos en sus horas, 3 comidas básicas al día. El aumento de la cabecera de alrededor de 30 grados o, de otras palabras, 15 a 25 centímetros de la horizontal. Y un tratamiento farmacológico que actualmente se hace a base de los inhibidores de la bomba de protones. En el tratamiento quirúrgico se incluyen las fundoplicaturas, disecar el fondo del estómago y generar como una bufanda alrededor del esófago abdominal. Y esta puede ser tanto por vía abierta o se prefiere actualmente la vía laparoscópica. Puede ser completa, fundoplicatura completa o de Nissen, que abarca 360 grados, o parcial de tupé, 270 grados. En alto riesgo quirúrgico se puede usar la vía endoscópica, la inyección de polímeros inertes a nivel del esófago abdominal, la aplicación esofágica intraluminal por vía endoscópica o cauterización por radiofrecuencia. Entonces, tenemos el orificio del hiato esofágico a nivel del diafragma y el fondo gástrico, que debe ser seccionado a nivel de la curvatura mayor del estómago, a nivel del fondo gástrico, y se desliza el fondo gástrico a través de la cara posterior del esófago y viene como una bufanda a unirse con la cara anterior del estómago. Se hace una fundoplicación completa o fundoplicatura de Nissen. Cuando esta no se cierra completamente, queda la parte del fondo gástrica a 270 grados, hablamos de una fundoplicatura parcial o fundoplicatura de tupé. Bien, veamos ahora la hernia hiatal. Como definición, las hernias hiatales también se llaman hernia diafragmática. Es una protrusión del estómago que se introduce a nivel mediastinal
a través del hiato esofágico en el diafragma. Esta puede hacerse por deslizamiento, como vemos acá, en donde el fondo gástrico asciende a nivel mediastinal, hernia tipo 1 por deslizamiento, o puede ser que el esófago quede en su lugar y lo que asciende es el fondo gástrico paralelo al esófago, y esto se llama la hernia paraesofágica o tipo 2. Entonces decíamos, tenemos la hernia hiatal tipo 1 por deslizamiento, donde parte del estómago pasa al mediastino a través del hiato en el diafragma, y esta es la que comúnmente está asociada a enfermedad por reflujo gastroesofágico. En la tipo 2, el esófago se encuentra en su lugar y es el fondo gástrico el que asciende, hernia tipo 2 o paraesofágica. Entonces, vamos a tener el esófago normal, el hiato diafragmático del esófago, y puede ser que el esófago se haga intratorácico y el fondo gástrico ascienda junto con el esófago y tenemos hernia tipo 1 o por deslizamiento. O puede ser que el esófago quede en su lugar y es el fondo gástrico el que asciende, y esta es la tipo 2 o paraesofágica. Entonces, o asciende tanto el esófago con el estómago y tenemos la hernia tipo 1 por deslizamiento, o el esófago se queda en su sitio y asciende el fondo gástrico y tenemos la tipo 2 por paraesofágica, o puede también haber un tipo mixto, tanto por deslizamiento y paraesofágica. Características clínicas tenemos en la hernia tipo 1 por deslizamiento. Lo más característico es la pirosis, regurgitación, dolor torácico, disfagia, y es la que está más frecuentemente asociada a enfermedad por reflujo y constituye el principal factor de riesgo para por reflujo. Es la tipo 2 o paraesofágica, donde tenemos sensación de llenura y de saciedad después de las comidas, sensación de sofocación, dolor de tipo angina de pecho, síntomas que empeoran con la posición, y es muy raro que esta tipo 2 esté asociada a enfermedad por reflujo. Asociarse a la radiografía de esófago-estómago contrastada, la radiografía de tórax y a la endoscopía alta. Complicaciones de las hernias hiatales, tenemos sangrado, que en la cronicidad puede presentar el paciente anemia o broncoaspiración. La hernia tipo 1 por deslizamiento, a la radiografía contrastada vamos a ver la hernia que ha ascendido al mediastino, y en la tipo 2 o paraesofágica igual a la radiografía contrastada vamos a observar que el fondo gástrico ha ascendido. El objetivo de las hernias, uno va a ser aliviar los síntomas y prevenir complicaciones, reducir las regurgitaciones del contenido gástrico al esófago, y de inicio se utilizan los fármacos antiácidos y anti-H2 del estómago y los la producción del ácido, o sea, los inhibidores de la bomba de protones. La hernia que ha ascendido a nivel mediastinal hay que reducirla y ponerla a nivel abdominal. Hay que crear un esófago abdominal. El esófago abdominal mide aproximadamente 5 centímetros. En la hernia, sobre todo la tipo 1 por deslizamiento, este asciende a nivel del mediastino, entonces hay que traer el esófago hacia la parte abdominal, el fondo gástrico alrededor del esófago abdominal. Una fundoplicación y finalmente estrechar el hiato a nivel del diafragma. Esta cirugía puede tender a recurrir, y el procedimiento quirúrgico, como toda cirugía cirugía abdominal, está sujeto a complicaciones como son riesgo de sangrado por las arterias diafragmáticas, sobre todo la diafragmática inferior, a infecciones o a injuria de órganos. Se puede hacer una lesión incidental de estómago y es una perforación de víscera hueca,
o por la zona de cirugía pueden haber atelectasias o posoperatorios, neumonías posoperatorias. Primero hay que traer el esófago hacia la cavidad abdominal. Segundo, hay que estrechar el hiato esofágico en el diafragma y hay que disecar el fondo gástrico para traer el fondo por detrás del esófago y plicarlo, la fundoplicación. El estómago va a estar envuelto alrededor del esófago. Y esta puede ser completa, como observamos en esta imagen, fundoplicatura completa o de Nissen, 360 grados, o cuando no se juntan ambas superficies gástricas, puede ser parcial o de Toupet de 270 grados. Hay que traer el esófago a la cavidad abdominal, hay que cerrar el hiato en el diafragma y hay que traer el fondo gástrico, primero hay que seccionar a nivel de la curvatura mayor del estómago, y traer el fondo gástrico por la cara posterior del esófago hacia adelante y hacer una aplicación fundoplicatura completa o de Nissen. Bien, vemos ahora los tumores benignos de esófago. Los tumores benignos de esófago son bastante raros, generalmente son asintomáticos. Dentro de ellos tenemos las membranas o anillos de Chatsky, son anillos submucosos a nivel del esófago distal, que solo requiere manejo médico. Estas mismas membranas submucosas pueden encontrarse a nivel del esófago superior y dar el síndrome de Plummer-Vinson, que está asociado a anemia ferropénica. En este caso, en el síndrome de Plummer-Vinson, que son tumoraciones o tipo membranosos a nivel del esófago superior, asociado a anemia ferropénica. En este caso, el tratamiento es el fierro vía oral y va a revertir la presencia de estas membranas submucosas. Dentro del tumor benigno más frecuente a nivel del esófago, tenemos el leiomioma. El tumor submucoso es el más común. Cuando crece demasiado va a producir obstrucción a nivel esofágica y dependiendo si el crecimiento es grande, va a ulcerar la mucosa, va a generar zonas de ulceración en la mucosa. Y en general el tratamiento de los tumores benignos de esófago, cuando dan síntomas, normalmente los tumores benignos de esófago son asintomáticos. Cuando dan sintomatología, en ese caso hay que resecar completamente el tumor y el enviar este tumor a patología nos va a dar el diagnóstico definitivo. Está completamente contraindicado realizar biopsias a nivel de los tumores benignos de esófago. No se deben hacer biopsias. Otros tumores de esófago, los papilomas, que suelen ser pequeños y así, quistes en miomas. Otros más raros, los tumores mesenquimales. Y vuelvo a repetir, los tumores benignos de esófago no se biopsian, o en todo caso se hacen biopsias de escisión, que quiere decir la resección completa del tumor. Y el diagnóstico definitivo lo da la anatomía patológica. Bien, vamos ahora a los tumores malignos de esófago. Los tumores malignos de esófago constituyen la tercera causa del cáncer digestivo. Tiene una alta mortalidad porque estos normalmente son asintomáticos y cuando dan síntomas ya el paciente está en un estadio avanzado de la enfermedad. Histológicamente tenemos como el más frecuente el cáncer epidermoide de esófago y en segundo lugar tenemos el adenocarcinoma, aunque últimamente el adenocarcinoma está aumentando en frecuencia, pero todavía sí continúa siendo el segundo lugar después del cáncer epidermoide. El adenocarcinoma se ubica con mayor frecuencia a nivel del tercio inferior del esófago y es el que está asociado como factor de riesgo al esófago de Barrett. Como factores de riesgo para el cáncer epidermoide, el carcinoma epidermoide, tenemos el tabaco y el alcohol, mientras que para el adenocarcinoma tenemos la enfermedad por reflujo, el esófago de Barrett, la calasia
ingesta de bebidas calientes, la obesidad, el tabaco, el alcohol, las nitrosaminas y la mala higiene dental. El diagnóstico se va a hacer por vía endoscópica. Lo que vamos a encontrar a nivel distal, vamos a hacer un cambio de coloración de la mucosa esofágica, en donde se puede encontrar un enrojecimiento típico de la esofagitis erosiva, y sobre este enrojecimiento, placas blanquecinas típicas del esófago de Barrett. Esto, factor de riesgo para el adenocarcinoma de esófago. En cuanto a la frecuencia, es más frecuente, decíamos, el cáncer de esófago más frecuente es el carcinoma escamoso de esófago, y este se presenta con mayor frecuencia a nivel del tercio medio del esófago. El adenocarcinoma de esófago es más frecuente a nivel del tercio distal del esófago. Y entre ambos, como neoplasia maligna de esófago, se habla en mayor frecuencia a nivel distal, segundo lugar de frecuencia el tercio medio y menos frecuente en el tercio proximal. La clínica va a ser la disfagia, primero a sólidos y posteriormente a líquidos, hipercialorrea, regurgitaciones, la halitosis, la pérdida de peso, importante, la disfonía, la tos, la aspiración, el dolor torácico, la hemorragia digestiva alta, y como síndrome paraneoplásico puede presentarse la hipercalcemia. Paciente con pérdida de peso, una rápida pérdida de peso por encima de los 10 kilos en el momento de la presentación del cuadro, es un paciente que tiene mal factor pronóstico. O sea, la baja de peso en cáncer de esófago es un mal factor pronóstico y llega a ser una contraindicación quirúrgica por mal factor pronóstico. El diagnóstico del cáncer de esófago se hace a la endoscopía y biopsia para ver el compromiso de las capas del esófago, la ecoendoscopía, que puede ser una radiografía de esófago donde se observa una estenosis. El estadiaje se realiza además como una tomografía tóraco-abdominopélvica, una broncoscopía y un PET scan. Esófago tenemos los indicadores de pronóstico, son uno, por un lado, profundidad de penetración en las capas del esófago y la invasión ganglionar. Allí tenemos el TNM, el T1, T1M es el tumor que invade solo la lámina propia, T1S, el tumor que invade hasta la submucosa, T2, que invade hasta la muscular, T3, que invade a la adventicia, no tiene serosa, solo tiene adventicia, T4, tumor que invade estructuras adyacentes. Metástasis a nódulos linfáticos y M, metástasis a distancia, otros órganos.